Bueno, muchas gracias. En primer medida le agradezco por quedarse hasta esta hora y la verdad que es un honor presentar a esta persona. Tony Fisher es australiano, se recibió de ingeniero agrónomo y hizo su maestría en la Universidad de Melbourne y realizó su doctorado en fisiología vegetal en la Universidad de California. Actualmente es miembro del programa de investigación de trigo, es investigador honorario del CSIRO, que es la Agencia Federal de Investigación Científica en Australia, y coordinador de la Fundación Cromford. Tony, durante su carrera, participó en varias instituciones de conocimiento. Una de las que trabajó muchísimo tiempo fue en el CIMIT, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo y Maíz. Participó en importantes revistas como Crop Science, entre otras. Es autor de más de 100 publicaciones en revistas con referato. Participó de cuantiosos congresos como disertantes, como lo es hoy, y actualmente es coautor de uno de los libros que después seguramente va a presentar, en el cual habla de rendimiento de cultivo y seguridad mundial alimentaria. Y el libro arranca con una pregunta que es: ¿puede el incremento de la productividad de los cultivos seguir alimentando al mundo? Principalmente, más allá de todo lo que nombramos de Tony, uno lo caracteriza ya que es muy apasionado por su trabajo y lo demuestra. Ayer tuvimos también una conferencia de él en un encuentro de chakras y realmente dejó demostrado su pasión. Y otra cosa que lo distingue, más allá de la parte de ser científico, es que participa siempre en programas de investigación en países de desarrollo. Creo que le da un plus muy importante. Así que, Tony, todo tuyo la presentación. Muchas gracias, Leandro. Buenas tardes a todos. Primero, quiero dar las gracias a Presid por invitarme a este congreso tan importante. Y voy a pedir sus disculpas acerca del español. Me parece que es más rápido hablar en un mal español que en mi inglés australiano, que no van a entender. Ahí está el tema, un tema un poco difícil que me dieron los de APRESID, pero vamos a ver cómo sale. Un reseño de lo que quiero presentar, introducción, viendo hacia atrás un poco, después viendo los posibles motivos por descontento entre los productores de hoy, descontento con la ciencia, algo acerca de cómo entender el progreso en rendimiento y brechas de rendimiento, que es el tema para el resto de la presentación, las causas de las brechas y cómo será la brecha usando la ciencia, y cómo conducir y financiar ese tipo de estudios sobre brechas de rendimiento. Finalmente, unas conclusiones. El progreso de rendimiento ha sido generalizado en nuestros países. Australia, vemos nuestros cultivos principales, que son cebada, trigo, y eso dice CSIRO, eso quiere decir canola. No sé qué pasó, cómo pasó eso. Argentina, como hemos visto varias veces hoy y ayer, el aumento en rendimientos de sus cultivos principales, pero también en países ricos hemos visto aumentos tremendos en los últimos 50 años, Francia, Estados Unidos, y además en ciertos países en vías de desarrollo, China, por ejemplo. Mira el aumento en el rendimiento de esos 3 cultivos importantes. ¿Me quieren matar? ¿Qué pasa? Finalmente, el Valle del Yaqui, donde yo he trabajado durante muchos años. El aumento en trigo bajo riego. ¿Qué quieren decir esos aumentos en el rendimiento? Son, como dice ahí, el resultado de ciencia, nuevas tecnologías, especialmente mejoramiento y agronomía. Y a veces en ciertos países como China, cambios en la política han sido importantes.
acompañados por mayor productividad de factores y mejor eficiencia en el uso de los recursos naturales. Y últimamente lo que ha pasado es que han alimentado el mundo con más comida por persona, sin mucho aumento en la superficie cultivada. Eso se ve en la gráfica, el aumento en población y rendimiento están más o menos juntos, y el aumento en área de cultivos, todos los cultivos, ha subido muy poco, llegando a 1.4 mil millones de hectáreas. Y el gran efecto de eso ha sido la disminución de los precios reales de todos los granos, al menos hasta hace poco. En el año 2000 más o menos llegaron los precios más bajos en la historia, y estamos ahora más o menos entre eso y los precios de 2010. Y por lo tanto los consumidores han sido beneficiados por la ciencia relacionada con la agricultura, sin duda. Pero ¿por qué los productores no están contentos en eso? Porque para los exportadores, las ganancias no han aumentado. Medidas como porcentaje de ganancias o ingreso del operador en relación al resto de la economía. Con mercados abiertos, la participación global en tecnologías, es muy difícil que se puede generar grandes ganancias en la agricultura. Y con mercado de tierras abiertas en la mayoría de los países exportadores, el precio de la tierra se ajusta para que la ganancia como porcentaje no cambia demasiado. ¿Qué pasa aquí? Lo que concluyo de todo eso, en el mejor de los casos, la ciencia está ayudando a los agricultores para que compiten mejor con otros agricultores. Es la consecuencia de la ciencia. Y a la vez la producción agropecuaria ha sido solamente viable con una consolidación masiva del tamaño de establecimientos y la escala de producción. Aquí vemos las cifras de Australia para el tamaño promedio de campo. Estoy buscando, es la flecha, ahí. El primer gráfico muestra que hemos subido de 1.000 hectáreas hasta casi 2.000 hectáreas, y uso de mano de obra está bajando, es decir, por 1.000 hectáreas de 2 a 1 en Australia, y lo mismo ha pasado en Estados Unidos con el tamaño de la finca. Ha subido bastante, duplicado, y sigue subiendo. Y hay varias otras cosas negativas para los productores en ese progreso que hemos visto en rendimiento. Diminución en las comunidades rurales, diminución en el poder rural, quiere decir menos fondos públicos para la agricultura, aumento de negatividad urbano respecto a la producción agropecuaria, y escuchamos mucho de eso hoy. Y finalmente, imposibilidad de los lotes y campos de alcanzar las expectativas de rendimiento. De ahora en adelante quiero concentrar y enfocar en este último punto. Es posible que la ciencia no esté satisfaciendo los deseos de los productores con respecto, debido a la brecha que existe entre las expectativas de rendimiento y los rendimientos reales. Vamos a investigar ese punto. Pero primero hay que entender rendimiento. Estoy teniendo problemas con las diapositivas porque no funciona el fly. Estamos viendo toda la diapositiva al mismo tiempo. Bueno, seguimos.
Lo que tengo aquí es unas definiciones que son muy importantes para entender. Sí, pero lo tenía llegando a la pantalla en pedazos, pero no importa. Se saltó todo eso. Rendimiento potencial. Ese rendimiento está definido ahí. Mejor variedad sin estrés abiótico y biótico bajo condiciones representativas de la región de interés. También se habla de un rendimiento potencial limitado por agua, que es un concepto útil. Y, por supuesto, depende de la cantidad de agua, como vamos a ver en un momento. Esos potenciales se miden en ensayos bien manejados, ensayos, por ejemplo, de mejoradores, o también con modelos de simulación siempre calibrados al nivel local. El rendimiento del productor, que en mis gráficas lo llamo farm yield, creo, es lo que estamos discutiendo antes. Puede ser en un lote, región o país. Y la brecha de rendimiento es el rendimiento potencial menos el rendimiento en campo. Eso es fácil. El progreso en rendimiento al nivel de campo puede ser de aumento en rendimiento potencial o cierre de brecha de rendimiento. Y el progreso está medido siempre en tasas lineales, tomando los últimos 20 años, es casi siempre lineal, a veces con pendientes muy bajos, pero siempre lineal, y se expresa relativo a los rendimientos de hoy. Vamos a ver un ejemplo, el caso de trigo en el Reino Unido. No aparece el título, pero bueno, seguimos. Es un ambiente de secano muy favorable. Primero, abajo en rojo vemos el rendimiento del productor, cómo va cambiando eso en los últimos 20 años para llegar a un rendimiento de 8 toneladas y una tasa de crecimiento de 0.4%. Es el rendimiento como lo entendemos, graficado contra año. Lo más complicado es el RP, rendimiento potencial. Eso viene de los ensayos de los mejoradores, manejado por el Homegrown Cereal Authority, HGCA, en todo el Reino Unido, durante los años 2006 a 2010. Pero, y hay que tomar en cuenta esto, se grafica contra el año de lanzamiento de la variedad que está en el ensayo. Entonces ahí se ve que hay una variedad lanzada en 92, el principio de la línea. Se midió ese rendimiento en un ensayo en 2010, pero se grafica contra el año de lanzamiento. Y es una manera que he usado para analizar rendimientos en muchos países con muchos cultivos. Y vamos a ver varios de gráficas como eso. Lo que nos interesa hoy es la brecha. La brecha en este momento en Inglaterra es 2.7 toneladas y es 34% del rendimiento al nivel del productor. Esa versión de la presentación no es lo que esperaba. Bueno, antes de pasar a discutir más las brechas, voy a discutir brevemente el progreso que hemos visto en rendimiento potencial, porque eso también puede ser motivo de preocupación para los agricultores, los productores. Sí, pero saltó 2 diapositivas. Eso viene de mejoramiento y nueva agronomía y sus interacciones positivas, pero últimamente mejoramiento ha sido lo más importante para el aumento en rendimiento potencial. Tasas actuales, en el caso de trigo, mundialmente en promedio de 0.6% al año, con variación, lo que se ve ahí, pude encontrar 12 casos, 12 países donde se puede medir bien eso. Arroz, otra cifra, maíz, mayor de esos dos cereales, el mayor de todos los cereales, 1.1%, soja 0.7%, canola 1.4%.
Debo decir que las tasas de trigo y arroz no son suficientes para alimentar con aumento del rendimiento potencial, solamente con ese aumento para alimentar al mundo en los próximos 20 a 40 años, pero eso es otra conferencia que podemos tener mañana, si quieren, informalmente. Es posible que esas tasas de aumento son inferiores a los reclamos de los mejoradores en los sistemas de mejoramiento que cada vez están en manos privatizados, porque hay mucha propaganda acerca de rendimientos de nuevas variedades. Y ese puede ser razón por descontento de los agricultores. Y yo diría que eso no es razón por descontento con la ciencia. Este progreso lento y el costo cada vez más elevado de las variedades nuevas pueden causarles frustración al productor. Sin embargo, no se trata de mala ciencia. Quizás se trata de un modelo comercial deficiente para la sociedad, pero eso también es tema para otra conferencia en otro día. Bueno, pasamos a lo que el tema principal de la presentación, las brechas. Son motivo de preocupación. ¿Cuántas son las brechas? Ahí hay un resumen de trigo a través del mundo, más o menos 50% en promedio, y varía entre esos 12 casos de 26 a 69. Arroz, maíz, mucho mayor, porque en el promedio está incluido África, donde las brechas son altísimas. Soja, en las tres principales zonas de producción, China, América Latina y Estados Unidos, están muy estrechas las brechas, 30%. Y concuerda eso un poco con la presentación de Juan Pablo Monzón ayer, aunque lo calculamos en una forma levemente distinta. Normalmente se espera una brecha mínima de rendimiento alrededor del 30% del rendimiento al nivel de productor debido a cuestiones económicas y aversión de riesgo. Brechas más grandes debieran ser explotables por los productores que desean obtener ganancias máximas. Vemos algunos ejemplos. Brecha promedio del trigo en el Reino Unido, 34, ya lo vimos. Brecha promedio de soja en Iowa, 36. Hay un horror. Es brecha media de maíz en Iowa, 36. Soja en Estados Unidos, 31. Trigo en el oeste de Australia, 44. Trigo en el Valle del Yaqui, 41%. Aquí tenemos el ejemplo de Western Australia, que es un ambiente de secano bastante seco. Las mismas gráficas, rendimiento del productor abajo y rendimiento potencial bajo limitación de agua en ese caso. La precipitación promedio es más o menos 350 milímetros. Vemos buen progreso en rendimiento al nivel de campo, especialmente debido al cierre de la brecha en los últimos 20 años. De 70% la brecha, 90 a 45% últimamente, debido a que siembra directa, barbecho químico, siembra temprana, que va con la siembra directa, uso táctico de fertilizante de nitrógeno y mayor diversidad en la rotación. La brecha reinante, especialmente debido a la insuficiente de nitrógeno en años buenos, está relacionado con aversión al riesgo. El agricultor pierde rendimiento en los años buenos porque no quiere tomar el riesgo de poner suficiente nitrógeno, por si acaso no sale como año bueno. Pasando ahora al Valle de Yaqui, donde he trabajado durante bastantes años. Trigo bajo riego, en baja latitud. Vemos el rendimiento al nivel de productor llegando a 6,5 toneladas y rendimiento potencial llegando casi a 9 toneladas. Una brecha que no se ve, pero la brecha está como 45%. También cierre de brecha en rendimiento
aburrido y sabemos bastante acerca de la brecha actual. Está un poco difícil verlo, pero se debe a en ciertos años siempre tardía, riego tardío y malezas en el verano. Lo que tengo en el cuadro en la esquina, el resultado de monitoreo satélite del rendimiento a nivel del productor en todos los campos del valle, porque quiero empezar a mostrar no solamente promedios de brechas, sino la variación entre campos. Y se ve que el potencial en esos 3 años, más o menos alrededor de 1990-94, rendimiento potencial en esos años 9 toneladas, promedio 5.7 y percentil 90, 7 toneladas, rendimiento median en inglés, punto medio 6 toneladas y rendimiento en el percentil 10 solamente 4 toneladas. Sorry, this is the wrong version. Mi culpa, perdón. Vamos a ver un poco más acerca de la distribución de los rendimientos entre los campos en el Valle del Yaqui. Aquí tenemos, hemos visto que hay una brecha promedio en la zona, pero esto nos va a mostrar que hay muchos rendimientos muy debajo del promedio y son brechas entonces mucho más grandes. Tenemos la distribución para 2 años. Esos son resultados de rendimiento de satélite del Valle del Yaqui, años donde el potencial andaba en 9 y se ha notado la línea roja vertical es el percentil 25, después el punto medio y después el percentil 75. Pero el propósito de esto es mostrar que en cada año, en cada tipo de suelo, hay muchos rendimientos de campo muy debajo del promedio. Y eso es realmente lo que tienen los buenos agricultores preocupados si son ellos con esos bajos rendimientos. Entonces, una cosa es el brecha promedio de una región y otra cosa es los que están muy debajo del promedio. Estamos pasando a otra manera de ver ese problema de rendimiento en campo. Un caso que viene de Australia, donde hemos graficado los rendimientos de los campos como cruces, y eso es una representación, no son datos actuales, pero son parecidos a datos actuales, contra el rendimiento potencial, que es la línea negra recta que viene del modelo sencillo de French y Schultz, que trabaja con un pendiente de 20 kilogramos por hectárea por milímetro, saliendo de 100 milímetros, que es el uso que se calcula el agua que se pierde en evaporación. Y estos datos vienen de los años más o menos, la década de 80, y se ve que en esos distritos en el estado de South Australia, un estado también con trigo bajo secano, que hay muchos campos que están muy debajo del potencial, con una brecha bastante grande en su rendimiento, y aún tomando en cuenta la cantidad de agua que tenía cada campo. Otra manera de ver el tamaño del problema de brechas en rendimiento en una zona. Últimamente hemos pasado de este modelo sencillo de French y Schultz al uso de un modelo APSIM de simulación en un proyecto que se llama Yield Profit, pero no hay tiempo para explicarlo ahora, pero eso mejora todavía el cálculo de la brecha entre el campo del agricultor y lo que debe haber conseguido con la cantidad de agua que cayó en el año de interés. Ok, pasamos ahora a la cuestión de ciencia y el cierre de la brecha de rendimiento.
Y es probable que los científicos en muchos lugares, en mi país especialmente, no han prestado suficiente atención a las brechas de rendimiento, especialmente las grandes brechas que se pueden encontrar en ciertas regiones y en ciertos años cuando se conoce bien cuánto fue el rendimiento potencial. Hay varias causas de estas brechas. Hay 3 grupos. Aquí hay 4, pero realmente hay 3. Uno es que el agricultor no ha adoptado las mejores tecnologías por razones de economía, riesgo, falta de conocimiento. Segundo caso es adopción, pero no la está manejando muy bien. Y tercer caso, lo de más interés, que ha adoptado las tecnologías según el agricultor, pero por cuestiones de mala suerte, es decir, mal tiempo, cosas como heladas y granizadas, o por la falta de función bien de la nueva tecnología, no ha podido alcanzar el rendimiento deseado o el rendimiento que se espera. En los primeros 2 casos, la comunicación y extensión y capacitación puede tener un papel en la causa de la brecha. Pero sin duda la ciencia también está metido o la falta de ciencia inadecuada, juega un papel muy importante, especialmente en el caso de las últimas brechas, últimas causas de las brechas. A ver un poco más acerca de estas brechas. Cuando puede haber brechas debido a limitación del suelo que son muy difíciles de manejar, inclusive de reconocer. Estoy hablando de restricciones en el subsuelo, como ustedes con la tosca, que limitan la profundidad radicular, acidez, salinidad, toxicidades. También puede haber limitaciones a bióticos manejables del suelo, estructura del suelo, en inglés no wetting, esos son suelos que no se mojen realmente, es la palabra que yo prefiero usar. Deficiencias de macroelementos, de microelementos, salinidad, acidez, toxicidad. Finalmente, los estreses bióticos manejables, enfermedades de arriba, de follaje, enfermedades de insectos, nematodos en el suelo y malezas. ¿Qué papel tiene la ciencia en ayudar con estas limitaciones de rendimientos que generan las brechas? Muchas veces hasta las limitaciones inesperadas de mala suerte, de mal tiempo, pueden ser objetivo de investigación. Por ejemplo, vuelco por tormentas. Es un blanco de mejoramiento en el caso de muchos cultivos y se ha avanzado la resistencia al vuelco en trigo, por lo menos, grandes avances en los últimos 50 años. Daños por heladas. Eso es mucho más difícil para el mejoramiento, pero están en este momento en Australia un programa bien fuerte sobre ese problema y hay variación genética que puede, dentro de 10, 15 años, llegar al agricultor y ayudarle un poco con heladas al momento de floración. Siembra tardía forzada por cuestiones de tiempo. Puede haber variedades mejor adaptadas a eso. Daños por olas de calor. Todavía los mejoradores no están enfocando en eso, pero yo creo que en el futuro, con cambio de clima, van a empezar a mirarlo. Daños por olas de falta de agua en zonas húmedas, por ejemplo en soja, eso es ya objetivo de mejoramiento en Estados Unidos. Y las investigaciones, la ciencia ha hecho mucho para contrarrestar los estreses abióticos manejables en el suelo. Por ejemplo, agricultura de conservación para mejorar la estructura, subsuelo profundo para capas difíciles, tráfico controlado contra la compactación, agregado de arcilla para suelos que no se mojen bien, pruebas de suelo para todo tipo de deficiencia y mejoramiento genética
para resistencia a ciertas toxicidades. Y pasando a eso quiere decir que nos falta una línea. Los estreses bióticos representan los mayores desafíos en la investigación. A veces no causan brechas de rendimiento porque el agricultor ha invertido muchísimo en control de las plagas o de las enfermedades, pero de todas maneras son medidas de control costosos. La batalla contra enfermedades foliares y plagas depende de mejoramiento genético y hemos visto gran progreso en eso, y yo predigo que la ingeniería genética nos va a ayudar en eso, en cuestiones de enfermedades, como está ahora ayudando en control de plagas y virus. Pesticidas, pero progreso limitado debido al aumento de resistencia en los organismos bióticos, malezas o enfermedades. Se requieren, por supuesto, sistemas de manejo integral de plagas, y incluyendo rotaciones de los cultivos donde las esporas de las enfermedades no se transportan distancias cortas. Ayuda muchísimo a rotación. Organismos dentro del suelo, escasamente estudiados, pero también hay posibilidades de mejoramiento, aunque sea mucho más difícil. De nuevo, ingeniería genética está ayudando, por ejemplo, el caso de gusano de raíz en maíz en Estados Unidos. Pesticidas en semilla también hemos visto progreso, pero resistencia de la plaga es inevitable. Se requiere también manejo integral de plagas, incluyendo especialmente la rotación de cultivos. Y pasando ahora finalmente de las causas de las brechas a las malezas, que desde mi punto de vista australiano es el mayor costo y la peor amenaza de todos, especialmente en malezas resistentes. Casi todas las herbicidas parecen tener una vida limitada debido a resistencia. Solo el manejo integrado puede controlar ese problema. Y el manejo integrado hay una presentación por otro australiano mañana, creo, Chris Preston, y él seguramente va a tocar en una forma muy detallada esas maneras de controlar el manejo, las herramientas en el manejo integrado de malezas. Y ahí hay una lista de las que pueden leer ustedes, porque Chris lo va a tocar mañana. Hay muchos y tenemos que aprovechar de todos porque el problema es muy serio. Pasando ahora a la última parte, ¿cómo se debe conducir y financiar los estudios de brecha de rendimiento? Muchas veces el productor es parte de la investigación. Sin embargo, muchas de esas limitaciones también requieren expertos. Por ejemplo, un productor australiano inventó un destructor de semillas, se llama Harrington, no Harrison, para ayudar en el control de lolium resistente a herbicidas. Y al mismo tiempo, en un caso, un agricultor, al mismo tiempo los científicos de Monsanto están trabajando con herbicidas basados en RNA para atacar esas mismas malezas. Se demuestra el rango de ciencia que se puede traer a solucionar los problemas y que se debe aprovechar si es factible. Entonces, quién hace la investigación y dónde lo hace depende de muchas cosas. Hablando de las brechas de nuevo, primero hay que priorizarles. Eso requiere estudios en campo para cuantificar los problemas y también requiere consideración de las posibilidades de llegar a una solución antes de empezar la investigación. El mejoramiento es con frecuencia el camino posible. Puede ser regional, nacional, público o privado. El sector privado le interesa más las regiones grandes y los objetivos grandes. Funciona bien, pero sin embargo en ciertos problemas
que ocupan zonas más pequeñas son demasiado riesgosos para el sector privado y además puede amenazar a sus ganancias con la venta de pesticidas. Es una tarea para el mejoramiento público. Por ejemplo, la resistencia aislada en trigo, el sector privado nunca lo va a tocar hasta que el sector público lo ha encontrado y puesto en una línea útil para cruzamiento. Y también siempre necesitamos el sector público para comprobar las nuevas variedades que se están lanzando al mercado. Bajo ensayos como tenemos en Australia, también hay aquí en Argentina, independiente de los mejoradores. La investigación de biocidas ahora se encuentra totalmente en manos del sector privado, está bien, el sector público no tiene esos fondos, pero requiere el escrutinio público, sin duda. La investigación agronómica no puede dejarse únicamente con los proveedores de insumos, requiere investigación en campo independiente por parte del sector público y junto con los productores. Y requiere mucha expertise tomando en cuenta la complejidad de los problemas y el potencial de las nuevas técnicas en solucionar esos problemas. Por ejemplo, tomando las posibilidades que trae el uso de imágenes aéreas o modelos de simulación. Y normalmente ese tipo de investigación beneficia mucho de integración regional y nacional. ¿Qué quiere decir todo esto? Con respecto al sistema chakras. No lo voy a tocar, pero lo que voy a terminar con mi presentación es mencionar lo que tenemos en Australia, que son farmer groups, o mejor dicho en inglés, grower groups, grupos de productores, que es algo muy parecido al sistema de chakras y existe precisamente para atacar las brechas en rendimiento que hay en campos de agricultores. Esos grupos empezaron hace 20 años. Tienen base regional, local, cada uno tiene de 30 a 400 productores por grupo, están respaldados por miembros de afuera, el GRDC, el Grains Research Development Corporation, y también proveedores de insumos, y también pueden realizar ensayos por contrato. Llevan a cabo su propia agenda de investigación con foco en problemas locales. Contratan a agrónomos, uno o varios a veces, y además muchos participan en investigación, en redes de investigación nacionales coordinadas sobre problemas. Por ejemplo, recién estamos terminando un proyecto nacional sobre cómo aumentar eficiencia de uso de agua. Ahora recién empezó un programa nacional viendo las posibilidades de barbecho, cultivación estratégico dentro de sistemas de cero labranza. Realizan días de campo y visitas a campo. Publican sus resultados y muchos tienen buenos sitios de web. Donde se quedan en el esquema de la financiamiento de investigación en Australia, aquí tenemos el cuadro completo. No tengo las cifras para toda la plata, pero las empresas están apoyando la investigación más que todo el mejoramiento. Los productores, a través de un impuesto que ellos mismos aprueban sobre la venta de sus productos, 1% más o menos, va al GRDC, es 67% del presupuesto del GRDC, el resto viene del gobierno federal. Ese monto el año pasado llegó a 178 millones. También a través de las regalías, los productores están pagando 70 millones a los mejoradores. Y además, el gobierno federal está financiando algo a CSIRO y universidades independientemente del GRDC. Finalmente tenemos 6 estados en Australia que también tienen sus departamentos de agricultura y hay todavía bastante investigación en esos departamentos, aunque menos que antes.
Y ahí están los grupos de productores, grupos que tienen su financiamiento de los productores y también del GIDC. La flecha debe ser un poco más gruesa, la flecha que viene del GIDC. Se habla de más o menos 10 a 20 millones de dólares. GIDC no me pude decir exactamente cuánto pasa a grupos de productores. Y algo más sobre el sistema en Australia. Las cifras en las primeras dos líneas son interesantes para ustedes. El presupuesto total para investigación y desarrollo es 400 millones de dólares australianos, es casi igual que el dólar americano, 300% del valor bruto de granos. Ahí está la producción de granos, 44 millones de toneladas, 21,000 productores. Y GIDC es la entidad principal de financiamiento y coordinación de todo esto. ¿Y cómo lo coordina? GIDC controla la plata y así es su manera de coordinar, de asegurar que se trabaje en forma coordinada entre los estados, especialmente los estados, las universidades y CSIRO. Es la regla de oro. El que tiene el oro maneja. Y así podemos tener proyectos nacionales bien coordinados y sin duplicación. Y los productores tienen un papel muy importante en el manejo del GIDC, al nivel del cuerpo directivo y mediante 3 paneles regionales. Uno del norte, uno en el sur y otro en el oeste, y un panel nacional que tiene como 10 miembros, la mayoría son agricultores. En el fondo de la diapositiva hay algo acerca de extensión que está en manos del GIDC y de los estados, y invertimos más o menos 200 millones. Y lo que quería decir, y no salió en la diapositiva anterior, que los grupos de productores, probablemente la cosa más importante que hacen ellos es extensión. Entre el grupo, no son todos los productores que participen en la investigación, pero los otros hablan con los líderes, los productores líderes en la investigación, y así aprenden de las nuevas tecnologías. Se ha hecho una encuesta interesante que no apareció en la gráfica desgraciadamente, preguntando a un agricultor de dónde quiere tener su información, cuánto pagaría por información de un ensayo que está a 10 kilómetros de su campo, comparado con un ensayo que está a 200 kilómetros de su campo. Pagaría 3 veces por la información que viene de su propia región. Y eso es lo que hacen los grupos de productores. Traen ensayos a sus regiones y entre ellos hay mucha extensión informal importante. Bueno, he llegado a mis conclusiones. Son así. Vimos que la productividad ha aumentado significativamente, sigue aumentándose, pero ha requerido ciertos ajustes dolorosos para los productores. Pero no se puede realmente quejar de la ciencia en eso. Gran parte de la investigación puede ser bastante remoto para los productores. Los intervalos, las demoras entre investigación y producto para el agricultor a veces son grandes, hasta 20 y 25 años en mejoramiento. Pero eventualmente llegan los resultados a los productores y sigue aumentándose el rendimiento potencial mundialmente, sin duda. La eficiencia demanda investigaciones nacionales coordinadas sobre muchos problemas y con la contribución especial importante de los productores en poner prioridades. Las grandes brechas que hemos visto en algunos casos de rendimiento sugiere que hay debilidad en el sistema y eso quiere decir que debemos
tener más investigaciones centradas en el campo, por lo menos en el caso de Australia, y lo estamos haciendo en una parte a través de esos grupos de productores. Es fundamental llevar esas investigaciones sobre brechas, pero no se debe hacerlo independientemente de lo que pasa en el resto del país y ni tomar ventaja de los especialistas que hay en los problemas que se encuentran en los campos. Y finalmente, la ciencia y los productores necesitan una voz unida y fuerte sobre la agricultura moderna ante la crítica desinformada de los medios urbanos, algo que escuchamos muy fuertemente hoy en la presentación de Julie Borlo. Bueno, hemos llegado al final, pero como ven, eso no era lo que había preparado. Parece que bajamos una versión de hace una semana. Lo que quería decir en el final es gracias a ustedes y gracias a dos personas que me ayudó mucho en el libro que mencioné varias veces, que aquí está, sobre rendimiento y seguridad alimenticia en el mundo. Los aumentos de rendimientos van a seguir a alimentar al mundo. Pregunta. El libro está acerca de eso. Y iba a poner en la diapositiva la dirección de web donde se puede ver el libro y bajarlo sin pagar nada, si quieren bajar 600 páginas. Bueno, eso es todo lo que tengo en mi presentación, pero mejor que pasamos a preguntas porque estoy un poco despisado en mi presentación y pido disculpas por eso. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Me dijeron que no, ¿no? No pasaron ninguna pregunta. ¿Cuánto tiempo hay? 10 minutos. Tony, yo te quería hacer dos preguntas. Una, acá, Tony. ¿Alguno tiene una pregunta que no escribió y quiere el micrófono? ¿Nadie? Dos preguntas, Tony. Una referida a brecha productiva. Te quería preguntar, esa brecha de entre el 30 de soja, 40 o más de gramínea, ¿bajo qué modelo productivo está armado ese número? ¿Bajo qué sistema de producción? ¿Estás hablando de la brecha en soja en Estados Unidos o...? Por ejemplo, la brecha en general, está pensado, por ejemplo, el trigo en Australia. ¿Bajo qué sistema de producción está pensado para el actual? Bueno, la producción varía de país a región a región. En el caso de Australia es un sistema dominado por trigo, pero como dije en la presentación, hay cada año más cultivos alternativas como colza, como abeja, como lupinos, y entonces es un sistema evolucionando. Y bueno, cada caso es distinto. La pregunta viene por lo siguiente, por ejemplo, en la soja se habla del 30%, que coincide lo que ayer Juan Pablo Monzón mostró. En nuestro país, el 60-70% de la superficie sembrada es soja. La pregunta es, ¿ese 30% de brecha es similar si nuestro sistema de producción es mucho más eficiente en uso de recursos? Si intensificamos nuestro sistema de producción, hacemos más cultivos, diversificamos nuestro cultivo, ¿la podemos achicar esa brecha? Sin duda, diversificando más las rotaciones se va a reducir la brecha. Por ejemplo, trigo después de colza rinde como 20% más de trigo después de trigo. Soja después de maíz rinde 10% más. Maíz después de soja rinde más. Y realmente no entendemos por qué. Es una área de investigación que es muy deficiente todavía. Sin duda, pero para solucionar el problema de rotación, en muchos casos se necesita mejoramiento en los cultivos alternativos, porque no son costeables en Australia la mayoría de las leguminosas.
bajo rendimiento, muchas enfermedades y además mal mercado. Pero yo veo mucha oportunidad, especialmente en el sector público, porque a los privados no les interesa trabajar con nuevos cultivos, promover nuevos cultivos donde hay dependencia excesiva en un solo o dos cultivos. Sí, hay una pregunta de Luca. ¿Hay un micrófono para Luca o le acerca? Yo tengo una pregunta. Al productor en Australia, las nuevas tecnologías y el nuevo conocimiento, ¿de dónde llega fundamentalmente? ¿Le llega de universidades? ¿Le llega de crop consultants, o sea, de consultores privados? ¿Le llega de otros productores? ¿Qué proporción estima que viene de cada uno de esas fuentes de conocimiento, ¿no? Es una muy buena pregunta. No puedo dar una contestación precisa, pero es cierto que les llega demasiada información, sin duda, llega de todas partes, la tele, la radio, las publicaciones del GRDC. Yo diría, resumiendo todo esto, para el agricultor promedio, lo más, fuente más importante es otro agricultor, un agricultor un poco mejor, o un poco más innovativo, primero. Segundo, los consultantes. Muchos son ahora privados, contratados por el agricultor. No los consultantes relacionados con la venta de insumos, sino consultantes privados. Eso sería el número 2. Y 3, probablemente los talleres que lleva todo el tiempo el GRDC sobre temas específicos. Pero un gran problema para el agricultor de hoy es el exceso de información. Cómo separarlo, porque tiene muchas otras cosas para preocuparse. Por eso contratan a agrónomos. También todavía hay algunos agrónomos del sector público, pero cada año hay menos y pertenecen a los gobiernos del Estado. Tony, acá hay una pregunta del público. ¿Usted cree que es conveniente invitar a las asociaciones de consumidores a participar de los sistemas chakra para desmitificar las creencias? No sé si entendió la pregunta, pero me imagino que si usted cree que es conveniente que las asociaciones de consumidores participen de los programas de investigación de desarrollo para un poco por el conocimiento o la sociedad piensa que el campo es un impacto negativo. Me imagino que debe venir por ahí la pregunta. Bueno, hay dos aspectos. Es una pregunta también amplia. Cuando se trata de investigación que va a influir la calidad tradicional del producto. Habla por acá porque está haciendo interferencia eso. Okay. Sí. Hay que tomar en cuenta siempre el consumidor. Por ejemplo, cuestiones de calidad de trigo, calidad de las leguminosas, cómo cocinarlos y todo eso. No se puede, el mejorador no puede salir muy lejos de lo que quiere el consumidor. Pero cuando se trata de todo el resto de la investigación que hemos tocado, la agronomía y el uso de agricultura de conservación, me supongo que detrás de esa pregunta es la posibilidad de convencer al consumidor, al público urbano que es el consumidor, que el agricultor está manejando en una forma sustentable el terreno, el suelo, y que no es cierto lo que se lee todos los días y lo que se oye todos los días en la televisión, que se está destruyendo los recursos naturales. Yo creo que eso sería una manera de ineficiencia de intentar lograr mejor conocimiento al nivel público. Pero hay que preguntar entonces, ¿cómo podemos cubrir
la brecha entre lo que está pasando en el campo y lo que el medio urbano dice. Los científicos y los productores y APRESID y grupos como APRESID probablemente deben ser mucho más activos en la prensa y en la tele y en la radio, especialmente cada vez que sale alguna noticia seria, negativa, y eso sale casi cada semana, saliendo inmediatamente después, dentro de 24 horas, con la historia verdadera acerca del fenómeno. Por ejemplo, cada tantos meses sale algo muy negativo con respecto al glifosato, que mata a las ratas o que pasa algo mal en el suelo. Todos estos informes han sido desprobados con la buena ciencia, pero han hecho mucho daño en la opinión pública antes de que saliera investigaciones negando esos reclamos. A veces podemos negarlos inmediatamente, los datos existen, pero a veces requiere más investigación. Entonces, un programa enfocado hacia el medio social y el medio urbano sería más eficiente, yo creo. Sí, Tony, y ya queda poco tiempo. No hay otra pregunta, pero quería cerrar un poco, a ver si coincidimos, Tony, pero yo creo que hay muchos productores acá en la sala y creo que el caso de estos Farming Group que financian esta investigación y este desarrollo en Australia y dirigen y manejan la plata, creo que tiene que ser un ejemplo para nuestro país, y creo que desde el programa de APRESID Sistema Chacra tenemos las mismas ideas, y creo que cerrando un poco es la investigación de desarrollo para achicar esta brecha. No lo hace una sola persona, son distintos actores, parte estatal, privada y productores. Así que, bueno, me parece que es un mensaje fuerte que se deja. No sé si querés decir la última palabra, Tony, y cerramos. Estamos terminando, ¿no? Sí. Bueno, voy a terminar diciendo que lo que yo veo aquí en APRESID es algo muy impresionante. Ojalá que vengan más australianos a ver lo que están haciendo ustedes, porque están en muchas cosas muy adelante de nosotros, y les deseo mucha suerte con sus programas futuros. Y repito que hay que atacar la impresión que tiene la población urbana acerca de la agricultura, y hay que atacarlo de frente. Muy bien, muchas gracias, Tony.